A continuación, Compañía de Profetas. Bendiciones ahí donde nos estás escuchando y viendo en este momento desde Guatemala. Esta es una escuela más, escuela profética, desde acá, desde www.dimension7.tv. Hoy estoy dándole gracias a Dios porque hoy estamos nuevamente dando una enseñanza que sabemos que va a traer edificación, consolación y exhortación a los profetas de Dios. Esta es una enseñanza para profetas, hombres y mujeres, jóvenes, niños, profetas de unción, profetas del don, profetas bajo el ministerio, en el oficio profético también. Dios me mandó a dar esta enseñanza, que la escuela profética no se cerrara. Así que hoy yo quiero contarte algo muy lindo que estamos viviendo este año 2015 y que el Señor me dio para que hoy lo compartiéramos en esta escuela. Y es, la enseñanza del día de hoy es tiempo de honra a sus profetas. Dios me hablaba y me decía que en muchas naciones, no solo acá en Guatemala, porque bendito Dios que esta palabra llega a muchas naciones, que en muchas naciones los profetas hemos sido deshonrados, pero que este año el Señor nos trae honra. Este es el año de nuestra honra y por eso yo lo quiero compartir contigo, profeta de Dios. Me gustaría mucho tener más amigos y amigas profetas, que tú me puedas escribir. Tengo también mi página de Facebook, que es Profeta Rosángel Barrios, para que tú puedas entrar y que podamos tener una alianza profética. Hoy quiero contarte que es muy importante esto que vamos a hablar hoy, porque cuando nosotros hablamos de honra, hablamos de una misericordia que Dios nos va a agregar a nosotros. La palabra honra viene de la raíz 5716 y es Adi. Por si tú la puedes ahí buscar. Y vámonos a la escritura. La escritura es Isaías 61:7. Esa es la escritura de base para lo que hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que el Señor trae. Y yo estoy en la versión Las Américas. Y esta escritura dice: en vez de vuestra vergüenza, porque hemos pasado muchas vergüenzas los profetas de Dios, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Hoy el Señor te está diciendo a ti, profeta de Dios, y yo quiero hoy enseñarlo a la luz de la palabra, cómo este año 2015 vamos a gritar, pero por tomar la herencia que nos corresponde. Y es el tiempo de doble recompensa, el tiempo de tomar nuevamente doble, porque ha venido mucha vergüenza. Si a ti te ha venido vergüenza, si tú tienes alguna escuela profética y han sido de alguna manera avergonzados, este es nuestro tiempo. También vámonos a Isaías 49:18. Lo voy a poner acá. Isaías 49:18 dice: levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Lo voy a escribir. Es Isaías 49:18. Isaías 49:18. El Señor este año nos está enseñando a nosotros que nos vienen atavíos nuevos. Lo voy a poner acá. Voy a poner acá que nos viene doble porción.
atavíos nuevos. Porque nosotros tenemos que llevarle al pueblo una enseñanza que los adorne, los zarcillos, los brazaletes. Tenemos que adornar con muchas joyas al pueblo de Dios. Pero ¿cómo vamos a adornar si nosotros no tenemos joyas puestas? Tenemos que tener este año muchas joyas. Y me gusta porque dice, lo voy a volver a leer. Levanta en derredor tus ojos y mira. Los ojos. Voy a poner aquí unos ojos. Los ojos son tan importantes para el profeta, porque el profeta tiene que ver. Los ojos son de los 5 sentidos. Nosotros tenemos tacto, vista, boca, manos, oído, olfato. De los 5 sentidos, el sentido que representa el ministerio profético son los ojos. Porque un profeta tiene que ver, un profeta tiene que alzar los ojos. Y aunque sus ojos físicos los tenga ciegos, ¿por qué? Porque encontramos en la Biblia también que había un profeta ciego y que así ciego por la vejez tenía sus ojos espirituales abiertos y pudo ver que la que entraba en ese tiempo era la mujer de un profeta, de un rey que también la mandaba, él la había mandado y él ciego, pero él sabía quién había entrado. Entonces los ojos de un profeta no se pueden apagar y por eso dice, levanta en derredor tus ojos y mira, como que fuera una antena parabólica, como que fuera satélite y tenemos que empezar a detectar nosotros a nuestros enemigos, a detectar las oportunidades. Tenemos como profetas que detectar lo nuevo que trae este año. Y una de las maneras que yo te estoy hoy diciendo que he detectado que viene, son los adornos para nosotros. Dice, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Vivo yo. Cuando el Señor declara vivo yo, es porque Él está jurando una cosa. Y dice, vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos, como joyas, te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Entonces nosotros los profetas de Dios, con atavíos nuevos, con los ojos abiertos, viendo alrededor, con una doble porción de honra, ya no teniendo la vergüenza encima, sino siendo honrados este año, nosotros vamos a poderle recordar al pueblo que tiene que vestirse como una novia, de lino fino, blanco, limpio, puro y resplandeciente, que a pesar de muchas dificultades, los profetas seguimos dando un mensaje que edifica, que exhorta y que consuela al pueblo. Pero un profeta que ha estado golpeado, que ha tenido vergüenza encima, que lo han deshonrado, que no tiene los ojos abiertos, que no tiene atavíos ni joyas, no puede adornar a la novia, no puede recordarle que viene una boda, que viene Cristo por ella. Y el mensaje de nosotros tiene que ser para la iglesia, que reaccione, que despierte, que viene Cristo y engalanarla con los carismas, con los dones, confluir en el don de palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Tenemos que saber y activar a la novia para que fluyan dones de sanidades. Tanta iglesia enferma, la novia está enferma y necesita de sus profetas como atalayas, como vigilantes, como shofares de Dios que vienen a activar a la novia. También en Mateo 14. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 14, 57. Si tú estás apuntando, vamos a ver. No, perdón, no era esa, era Romanos 13. Romanos 13, 7. Mateo era para la otra. Romanos 13, 7. Dice, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Por eso te estoy diciendo que nos viene honor de Dios, nos viene el pago.
nos van a volver a dar lo que un día tuvimos y nos lo van a dar doble. Viene honor. El ministerio de profeta ha perdido la honorabilidad por mal testimonio, por falsos que se han levantado. Han ensuciado el ministerio profético. Muchos haciendo cosas que no tenían que hacer. Otros porque los han involucrado en mentiras y en falsos rumores. Pero de alguna o de otra manera, el ministerio profético necesita nuevamente la palabra honor, porque necesitamos tener honor entre nosotros, honorabilidad. Nosotros necesitamos saber que este año nos van a pagar las deudas y entre nosotros mismos nos tenemos que pagar deudas. Hoy podrá estar diciendo algún profeta, pero ¿qué hace ella enseñando si ella es una mujer? Sí, soy una mujer, pero que estoy bajo cobertura apostólica. Y hoy yo te vengo a decir que la honorabilidad se ha perdido porque a mucha mujer la han sacado también del ministerio, la han hecho a un lado porque es mujer, porque viene en envase femenino, porque viene en una vasija de mujer. Pero el Señor este año es el año en el que va a honrar a sus profetas. El año de la honra a sus profetas viene. El primer ciclo, el ciclo que viene el Señor a honrarnos, en donde vemos nosotros varias de las escuelas proféticas, lo vemos en el libro de Reyes. Vamos en el libro de Reyes, de ahí vamos a ver cómo el Señor viene honrando también a los profetas, porque es muy importante que el Señor nos enseñe hoy la bendición de tener escuela profética. Bueno, voy a poner aquí abajo. Segunda de Reyes 1. Y vemos acá a Elías y a Eliseo, la historia de los dos profetas. Y dice la palabra, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Gilgal. La palabra Gilgal significa círculo de piedras. O rueda. Aquí en Gilgal fue la primera escuela que tuvo Eliseo, pero también Elías. Elías siguiendo al frente, Elías sin haber pedido una escuela, sin haber pedido un discípulo. No sabemos si realmente él amaba discipular a Eliseo. Por muchas de las actitudes podríamos decir que no disfrutaba discipularlo. Pero esta primer Gilgal nos sirve a nosotros para conquistar también una honra, porque este año, te vuelvo a repetir, que nos viene doble honra, nos viene doble bendición, nos viene una alegría eterna a los profetas que hemos sufrido tanto. Si un ministerio sufre, es el ministerio del profeta. Es un ministerio que se cocina a veces sobre estiércol, y por eso cuando empieza a sacar el olor del estiércol, muchos huyen de estar cerca de ese profeta porque tiene mal olor. Pero ahí es donde es formado el ministerio genuino, no el ministerio genuino. Óyeme bien, un profeta no es profeta porque profetiza, porque sueña, porque tiene visiones. No necesariamente, eso sería como la base. Un profeta se mira por la profundidad también de lo que ha sufrido y todavía sigue en pie, sigue amando al Señor y sigue queriendo hablar de parte de Él. Un profeta genuino es un profeta que ha soportado hasta la sangre también. Entonces aquí podemos ver cómo en el primer ciclo es aquel Elías ni siquiera quería pastorear. Elías no había pedido lo que aquí vemos, no había pedido un discípulo, no había pedido
él únicamente quería avanzar, estaba acostumbrado a estar solo. Pero aquí cuando uno empieza a tener un alumno, vamos para las escuelas que están sintonizando o escuelas que van a empezar este 2015, cuando uno tiene un alumno, el que se mantiene activo es el maestro, porque todo el tiempo tiene que estar viendo qué le va a dar de comer al alumno, dónde lo va a examinar, qué actitudes le debe fortalecer, qué fortalezas tiene que le van a ayudar para él. Todo esto lo tiene que ir viendo el maestro. Y Elías acá empieza a ser probado y empieza a morir, empieza a dejar muchas cosas cuando le está enseñando a Eliseo. Y le dice, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Le estaba diciendo, ya te enseñé algo de la escuela, ya te enseñé lo básico, ya te enseñé un círculo de piedras o una rueda, son ciclos. Entonces, en este nivel, es el nivel en donde los maestros les tenemos que enseñar a los alumnos profetas los ciclos. Cómo romper ciclos de maldición, cómo avanzar por los ciclos de bendición, la autoridad que tiene un profeta para poder conocer los ciclos que trae de enfermedad, pero también para poder avanzar en ciclos de bendición. Pero muchos solo se quedan dando vueltas en el primer nivel, en Gilgal, y ya no pasan de ciclos y ciclos y ciclos, cuando los tenemos que romper y pasar rápido al siguiente, que es Betel. Entonces aquí vamos a ver. Betel fue la segunda escuela, como decir el segundo grado. Cuando pasan a Betel y van descendiendo, porque el ministerio de profeta va hacia arriba en lo espiritual, pero va hacia abajo, va descendiendo y va descendiendo porque necesita de mucha humildad. Y el profeta que empieza su ministerio sin humildad, nos la hacen dentro del ministerio. Descendieron a Betel. Cuando un profeta está en un aparentemente descenso a la vista de los demás, es porque está aprendiendo tanto. Es una escuela profética personal. Betel era su escuela. Los hijos de los profetas son los que desaniman y tienen envidia y son inmaduros, y estos aparecen en Betel. Aquí en Betel podemos ver Betel, que es casa de luz o ciudad de luz. Y ellos empiezan a descender a la segunda escuela profética y les empiezan a venir alumnos inmaduros y envidiosos. Entonces, ¿qué pasa? En una escuela profética o en un equipo profético, siempre van a haber quienes salgan al encuentro porque también recibieron de parte de Dios, pero con envidia. Aquí vamos a ver qué dijeron ellos en Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Esta es la convicción que tiene el discípulo, que no se va a apartar de su maestro, aunque todos se vayan. Si él sabe que ese es el maestro que el Señor le dejó, no lo va a abandonar, porque sabe que de él va a sacar fruto, va a sacar provecho y que sus ojos van a ver cuando se vaya de esta tierra y le va a quedar el manto. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes hoy que el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí lo sé, callad. Y entonces Elías le vuelve a decir a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor ya me envió a otro lugar. ¿Qué estamos hablando acá? Elías, que es el maestro, siempre está en movimiento. Siempre está en movimiento. Va hacia arriba. Siempre va hacia nuevos niveles. Pero el ir hacia arriba de un profeta significa descender. Significa descender. ¿En qué tenemos que descender los que vamos en la escuela profética? Tenemos que descender en humildad, en someternos, en templanza,
nobleza de espíritu, misericordia, amor. Eso nos hace descender, y conforme yo voy descendiendo, siendo humilde, el Señor me va llevando hacia arriba, poco a poco. Aquí vemos que Elías nunca se estaba en un lugar mucho tiempo. Los profetas siempre estamos evolucionando, siempre estamos en movimiento, y eso es lo que va a traer la doble honra este año. Este año, profeta de Dios, vas a recibir doble honra, doble honor, dobles adornos, dobles atavíos. Este año el Señor quita la vergüenza con la que te quisieron matar. Este año el Señor te despoja de tus enemigos, y este año el Señor te da otro movimiento aún a tu escuela profética. Esta escuela profética virtual, sé que está activando otras escuelas proféticas, porque el Señor siempre está en movimiento. Los inmaduros, los envidiosos, los celosos, no los fueron a encontrar en otro lugar, los encontraron dentro de la escuela profética, porque aquí en Betel le salieron al encuentro. O sea que, y son la mayoría. Me llama la atención que son la mayoría, y había uno que no era envidioso ni celoso y respetaba a su líder, estaba bajo cobertura, se sometía a su líder. Si su líder no lo trataba bien, no lo trataba cariñosamente, porque Elías casi no le hablaba, no lo mensajeaba, no lo visitaba, no tenía el pastoreo que quizás algunos quisieran que se tuviera, pero el de la convicción era el discípulo, no el maestro. Entonces el alumno es el que tiene que tener el discipulado dentro de él, y tener la convicción de saber a quién está siguiendo. Aquí después se van a la siguiente escuela profética, a la siguiente dimensión, que es la dimensión Jericó, ciudad de palmeras. Eso significa Jericó. O ciudad luna. Aquí van avanzando más a lo que es el alma, a todo lo que es el alma, porque cuando hablamos de luna, hablamos de los estados del alma. Jericó significa luna o ciudad de palmeras. Hablar de luna es hablar de los estados del alma. En Jericó ellos tuvieron otro ataque de su alma, tanto maestro como alumno. Les tocó pelear espiritualmente, los deshonraron. Profetas, si te han deshonrado a ti, a tus discípulos, a ti, a tu escuela, este es el año en el que te dan honra de parte de Dios. Los hijos de los profetas muchas veces no son físicos, sino son dardos que nos vienen a la mente para que nosotros detengamos el mover profético y que ya no profeticemos, porque eran solo ellos dos. Si nosotros vemos una escuela profética de 100 personas o más, entonces podemos decir que hay un respaldo de Dios y que es de Dios esa escuela. Pero cuando vemos una escuela profética de 2 personas, uno es el maestro y otro es el alumno, como que dice uno, ¿será que es de Dios o será que ellos quisieron abrir su escuela? Era de Dios. No es por la cantidad, es por el llamado, porque habían otro montón, pero ellos no estaban en el mismo sentir de ellos dos. En Jericó entra el desánimo. En Jericó hay mucho ataque a la mente. En Jericó los critican, les atacan su estado de ánimo y los deshonran. Eso nos parece muy familiar a nosotros los profetas. Cuando empieza una obra, cuando empieza una escuela, cuando empieza una enseñanza profética, nos vienen dardos a la mente. Pero ¿y quién la va a ver si ya no creen en los profetas? Pero si tienen escuelas en muchos lugares, no importa, tú tienes que continuar con lo que Dios te dijo que hicieras, porque aún hubieran 100,000 escuelas proféticas, gloria a Dios, y que se sigan abriendo más. Pero si a ti te dijo que fueras una voz profética, no la tienes que callar. Aunque venga desánimo, aunque se levanten los que se levanten a criticarte, a señalarte, a reírse de ti, aunque te critiquen porque tu escuela solo es de un alumno, como era la de Elías.
Pasaron al siguiente nivel y en el siguiente nivel seguía solo un alumno. Y los demás eran los que criticaban, los que querían quitar al único alumno que era. Pero no sabían que ese único alumno iba a ser la base de todo el ministerio y el mover profético que hasta hoy nos ha alcanzado a muchos. Entonces, cuando ellos desaniman a alguien, hay un ejemplo, por ejemplo, a Ezequiel. Al profeta Ezequiel lo querían desanimar a cada momento. Y es uno de los profetas con más ejemplo para poder nosotros decir, el ministerio profético es peleado y no es tan grato. Si no nos han dado el ministerio profético, no nos metamos. Si no viene de parte de Dios, no lo busquemos, porque es un ministerio muy peleado. En el desierto de los huesos secos, en Ezequiel 37, nosotros vemos cómo a este profeta lo quisieron desanimar. Él entró al valle de los huesos secos, o sea que a él lo metieron donde estaba el olor a muerte, lo metieron a un valle. Todos los profetas, muchos profetas inmaduros, pequeños, chiquitos, por donde ya muchos pasamos, lo único que queremos es estar en los montes, recibir profecías, que Dios nos use y que nos aplaudan. Pero no sabemos que lo siguiente del ministerio es conocer los valles. Y en los valles no está toda la gente que uno quisiera que estuviera. En los valles se olvidan de ti. En los valles viene la soledad. En los valles olemos a muerte. En los valles solamente vemos huesos, huesos secos en gran manera. Al profeta Ezequiel lo metieron ahí y él caminaba hacia varios lados. Él cambiaba de rumbo, lo desorientaba, porque ahí dice la Biblia que él caminaba y caminaba en el valle y no sabía qué hacer entre tanto hueso. Entonces él empezó a platicar con el Señor, que es lo único que nos queda a los profetas cuando nos hemos encontrado en ese valle de huesos secos. No hay una persona a la derecha, no hay una persona a la izquierda, no hay un grupo, no hay nadie a quien consultarle qué hago yo aquí. ¿Será que yo ya me morí y no me he dado cuenta? ¿Qué hago en este valle? Entonces dice la Biblia que el profeta caminaba y no encontraba rumbo, no encontraba el propósito de estar en ese valle. Mientras un profeta está en esa desorientación, que pierde uno la brújula, que ya no sabe uno para dónde, perdió la señal, ni nos encuentran los otros, ni nosotros vemos a nadie. Hay como algo que divide. Y eso le pasó a mucho profeta a 2014 que pasó. Se desorientaron, andaban en el valle de huesos secos y no sabían qué hacer. A Ezequiel le pasó, se desorientó. Y cuando uno está en este valle, es deshonrado. Porque los demás que están en el monte o el pueblo que está acostumbrado a verte en los montes preguntan, ¿y qué pasó? ¿Se murió la profeta? ¿Se murió el profeta? ¿Por qué ya no está igual que antes? ¿Por qué está en blanco y negro? ¿Por qué se fue a un valle? ¿Está en pecado? ¿Es juicio de Dios? ¿Qué le pasó? Esto hablaban de Ezequiel, mientras Ezequiel tenía el conflicto de que no sabía qué hacía ahí. ¿Alguna vez te ha pasado a ti, profeta, que estás en un valle y no sabes por qué te pusieron ahí? Puedes tener profecía para todos los demás. Entras a un lugar y Dios te activa en la ciencia, Dios te activa en el discernimiento, tienes el olfato para todos, pero no encuentras qué es lo que te está pasando a ti. Y eso también es una deshonra. ¿Por qué? Porque como te desorientas y no sabes, se ve una apariencia de que te baja tu nivel espiritual y los demás, esta era la profeta, este era el profeta que antes hacía temblar y ahora ve. Ahí está, en un valle de huesos secos y no sabe ni qué está haciendo ahí. Hay que ayudarlo, pobrecito, oremos por él. Y más que orar, critican. Entonces aquí, muchos siguen de lejos a los que andamos en valles de huesos secos y solo critican. Nadie se metió al valle de huesos secos a ayudar a Ezequiel. Nadie dijo, pongamos un montón de trapos amarrados y yo me tiro a ese valle para ver qué tiene el siervo.
para ver qué le pasó, por qué llora, por qué son las madrugadas y no se duerme, por qué amanece y está en las mismas, anochece y está igual y no ha encontrado. Lee la Biblia y lee la Biblia y no encuentra, ora y no hay palabra, no viene. ¿Por qué en vez de juzgarlo no se metió alguien a ayudarlo? Porque cuando miran a un profeta en su deshonra y en su valle de huesos secos, nadie se mete a ayudar. Todos quieren estar a la par del que está brillando, del que tiene estrella, del que tiene la fama. Ahí quieren estar todos sirviendo, hasta se ponen de alfombra para que pase encima de ellos, porque es una honra que el profeta te pida que le lustres los zapatos. Pero cuando ves al profeta descalzo ni te asomas, porque te da pena, te da vergüenza que te miren con un profeta fracasado. Y eso es una deshonra que ha venido al ministerio profético. Por eso la enseñanza de hoy es tiempo de honra a sus profetas. Es el tiempo que nosotros vamos a recibir la doble honra. Ni siquiera vamos a recibir solo la honra, sino doble honra. Los que siguen de lejos al profeta lo critican. Cuando la prueba termina, hay un gran terremoto, hasta que se para un gran ejército de huesos armados. Porque Ezequiel obtuvo una gran victoria ahí en la muerte. Se provocó un terremoto, Ezequiel platicaba con Dios y no entendía. Ezequiel le dijo, Señor, ¿vivirán estos huesos? Perdón, el Señor le pregunta a Ezequiel, y si yo te hago una pregunta, profeta, ¿vivirá esa familia? Profeta, ¿vivirá ese matrimonio? Profeta, ¿vivirán esos jóvenes que se están drogando ahí? Si el Señor te pregunta eso, significa que es un examen. Ezequiel, como muchos profetas, hemos pasado de examen en examen, de tesis en tesis, unas en público y otras en privado. Pero este año 2015 vamos a graduarnos, nos vamos a engalanar, vamos a disfrutar, viene nuestro botín y viene nuestra honra este año. Ezequiel fue examinado, porque el Señor le dijo, a ver Ezequiel, te voy a hacer una pregunta en este privado que tenemos. ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel no supo la respuesta. Era Ezequiel, era el profeta que miró la gloria de Dios desde el primer capítulo. Era el profeta que lo mandaron a comerse el rollo y no supo la respuesta. No le bastó leer tanta Biblia y tanto conocimiento, porque cuando viene la prueba, no te basta eso. No te basta saber tanto y tener la cabeza tan llena de información, sino que tiene que venir un corazón humilde. En el examen, si no nos sabemos una pregunta, es mejor contestar como contestó Ezequiel. No lo sé, Señor. Tú lo sabes. Ezequiel fue sincero. Ezequiel estaba en medio de muertos. Ese era su escenario. No había bulla, no había internet, no había alegría, no habían cantos, no había nada. Métete en un cementerio, profeta, y no vas a oír nada. Lo único que escuchó, y no frecuentemente, sino solo para preguntarle, fue la voz de Dios. Y le dijo, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta venía en el examen y no se la supo Ezequiel. El profeta que se comió el rollo. El profeta que le pusieron la prueba más dura, que fue quitarle de golpe el deleite de sus ojos, que era su esposa, y no se supo la respuesta. A muchos nos han preguntado en medio del valle y no nos hemos sabido la respuesta, porque la respuesta viene de Dios y porque ahí tenemos que humillarnos y decir, Señor, no sé, estoy en blanco. He estudiado teología, soy doctor en no sé qué, tengo tanto conocimiento y no sé lo que me estás preguntando. Cualquier profeta hubiera dicho, si viene la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Sí, yo declaro que van a vivir en el nombre de Jesús, yo decreto vida, yo soplo esto. Cuando está la prueba no sabemos qué contestar y no ganamos los exámenes. Sabemos mucho, pero en el momento en el que está el examen enfrente con una pregunta, fallamos. Entonces Ezequiel fue deshonrado, se sentía re mal. Le dijo, ay, no sé, Señor, no sé.
Entonces el Señor le empieza a dar instrucción, porque esa era la respuesta que el Señor necesitaba escuchar. No necesitaba oír fuerza humana, no necesitaba oír conocimiento, no necesitaba oír que lo sabía todo. Hay mucho profeta que se cree sabelo todo y tiene la respuesta en la punta de la lengua. A ellos son a los que los meten en el valle de huesos secos, porque todos lo creen saber. Entonces aquí vemos que este profeta es deshonrado, pero la prueba termina, porque toda prueba tiene su fecha de vencimiento. Gracias a Dios. Todo valle de huesos secos tiene su entrada, pero también tiene un letrero que dice salida. Y vino un gran terremoto y el ejército de una manera sobrenatural sin que Ezequiel hiciera nada. Más que el Señor le dijo, profetiza. Como quien dice, eres profeta, ¿verdad? Ay, sí, se me había olvidado que es que aquí en este valle de huesos secos a uno se le olvida todo. Profetiza. Y le dijo, ¿cómo profetizar? A Ezequiel se le había olvidado. Le dijo, llama al espíritu de los 4 vientos. Ay, sí, sí, sí. Entonces él empezó y se puso en su lugar de profeta. En el valle de los huesos secos, profeta, se te olvida profetizar. Se nos olvida declarar, se nos olvida creer, se nos olvida para qué nacimos, pero hoy te vengo a recordar que nacimos para ser profetas, hombres y mujeres del Dios vivo, y que aunque estemos en el valle de huesos secos, tenemos que pararnos y tenemos que provocar algo distinto. En este ejercicio o en este examen, Ezequiel salió aprobado al final. Ahora pasémonos a Elías. Elías igual, Elías se trataba de deshacer de Eliseo porque no quería estar discipulando a alguien. Él era tan orgulloso que él era el súper profeta solo, no quería a nadie, ni escuderos ni nada, no quería. ¿Qué es eso de hijos espirituales? No creo en eso. Pues el Señor le enseñó y aprendió en obediencia, aprendió aunque le costó. Aún mismo Jesús aprendió la obediencia con sufrimiento. Aquí en este punto Elías se trata de deshacer de Eliseo. El que soporta es digno de la gloria que vendrá. Así que soporta. Si tienes a un Eliseo que no te deja en paz, no te deja descansar, no te deja dormir, no te deja hacer nada, sopórtalo, porque es el Eliseo que te mandaron. Entonces aquí en Jericó, los hijos se molestaron. Los hijos molestaron a Eliseo diciéndole que su líder lo iba a dejar. Aquí en Jericó hay guerra espiritual de frente. Elías se trata nuevamente de deshacer de Eliseo. Elías no muchito lo quería. Anuncia que Jehová lo va a enviar a otro lugar. Le dice, ay, quédate aquí, mira aquí, quédate aquí. Yo me voy a otro lugar, me voy al Jordán. Que no lo dejó. Entonces se va a su 4.º nivel, al nivel Jordán. Al nivel Jordán. Jordán significa el que desciende, o significa humillación o pasar por debajo de. Aquí los asediaron 50 de los hijos de los profetas. Los 50 los deshonraron. 50 es un número que significa jubileo, pero estos profetas, en vez de traerles jubileo, les quitaron el jubileo. Fueron 50 profetas que se ponen de frente a burlarse, a ver lo que estás haciendo. Ay, Dios tiene una escuela profética por internet. ¿Quién va a ver sus enseñanzas? Pues las miran los que Dios tiene ya preparados y destinados para que sean bendecidos por esta enseñanza. Si hay 50 de los hijos de los profetas que van a juzgar lo que tú estás haciendo, no les pongas atención. Todo esto sucede en el Jordán. En el Jordán nos quieren humillar, en el Jordán nos siguen deshonrando, en el Jordán hay que descender hasta lo más bajo. En el Jordán se pasaba arrastrado. En el Jordán no te puedes pasar brincando, ni hay que pasar arrastrado. En el Jordán Elías y Eliseo se lograron unir. Hasta en el Jordán. Hasta en la situación más difícil que tampoco Elías aguantó, volteó a ver y dijo, gracias a Dios lo tengo a él. Gracias a Dios no se fue. No se fue en Gilgal, no se fue en Betel, no se fue en Jericó. Aquí en el Jordán lo tengo. Aquí donde estoy arrastrándome, aquí donde yo ya no aguanto esta humillación.
Qué bendición tener Eliseos. Yo bendigo a los Eliseos que han estado a la par de los Elías. Aunque te han tratado mal, los Eliseos reciben mucho maltrato de sus mismos líderes, pero si es un Eliseo genuino, va a soportar porque lo va a amar, porque el amor no viene por lo bueno que es el otro, el amor viene porque Dios se lo puso, desde que Dios lo escogió. A nosotros nos van a salir al encuentro esperando que todo se nos venga abajo, pero nosotros necesitamos saber que después de la vergüenza viene una doble honra. Cuando Elías se fue, Eliseo, con la doble unción que tenía, pasó de nuevo, pero por todas las ciudades estas, donde él bajó, volvió a pasar, pero pasa para arriba. Aquí vuelve a pasar. Aquí vemos que después del Jordán, Elías se fue. Elías se fue con carros de fuego y con gente de a caballo. Se fue en un torbellino y se fue y le deja el manto. Entonces Eliseo vuelve al Jordán, pasa por el Jordán primero, sube para Jericó, sube a Betel y sube a Gilgal. Pasa por las mismas ciudades donde los humillaron, donde los deshonraron. Pasa él solo con el manto de Elías. Y como ya lleva una doble porción, entonces ya los que los deshonraron, los que los habían criticado, ya quieren andar entonces con Eliseo. Y eso va a pasar. Todos aquellos que se rieron de tu llamado, que se rieron de tu ministerio, se rieron de lo que tú estabas intentando hacer mientras vas para abajo, ellos se van burlando. Pero este año, como te dan el manto y te dan la doble porción, tú vas para arriba y vas para arriba y vas para arriba y ellos van a reconocerlo. Pero después tú vas a tener una actitud tan distinta y tan lleno del amor de Dios, pero ellos se van a mantener en su lugar. Porque aquí puse, Elías dobló el manto y pasó al otro lado del Jordán. Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Solo al que es sufrido, al que sufre a la par de Elías, solo a él se le pregunta, pide lo que quieras. No al que se va a medio, cuando estaba todo muy fuerte, ay, mejor me voy, pastora, porque ay, viera que aquí no se aguantan los cuentazos, mejor me voy. Ya cuando miran que tiene el doble manto, entonces ya regresan con uno. Ay, aquí me mandó el Señor. ¿Ya para qué? Eliseo sí lo va a merecer. Los Eliseos aguantan tu copa de sufrimiento. Elías pidió que una doble porción del espíritu de Elías fuera sobre él. Cuando ellos caminaban, que ya había unidad después del Jordán, ellos se unieron. Cuando vinieron los carros de fuego y aparecieron y se llevaron a Elías, Eliseo vio a Elías irse en un torbellino. Cuando Eliseo ve que su cobertura se está yendo para arriba, le grita y le reconoce la paternidad que tuvo y le grita, Padre mío, Padre mío. Pero es que era un amor que se tenían después. ¿Dónde le reconoció paternidad? Si en todas estas ciudades nunca le dijo hijo, nunca lo trató tan bien, no lo sentó a su mesa, no, si ni le hablaba, hasta le decía, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Entonces, yo quiero hoy nada más decirte, profeta de Dios, que las escuelas proféticas son para que nosotros también aprendamos a ser humillados. Como maestro o como maestra de escuela o como profeta primario, los profetas que están bajo tu cargo van a ser muchas veces los Jordanes que nos hacen, que nos provoquen, que nos arrastremos en humillación. Pero este año te viene tu honra. Te viene tu honra. La palabra honra, solo para terminar, te quiero decir qué tanto tiene de significado. Tiene la palabra adi y significa avanzar, pasar a, continuar, remover, engalanar, quitar. Por eso en Isaías 61:7, en lugar de vergüenza habrá doble herencia, perpetua alegría. Por eso en Isaías 49:18 dice, te juro que ellos serán fino vestido y te adornarán como una novia. O sea que los que te quisieron quitar la ropa, ahora el Señor te jura que ellos te van a vestir y a engalanar como una novia. Mateo 13:57, no hay profetas en su propia tierra y en su familia.
Si no te han honrado en tu casa, en tu congregación, en tu familia, y tú eres profeta, no te preocupes, a Jesús tampoco lo recibían en su casa. Romanos 13:7, paguen lo que se deba, tributo, respeto y honra. 2015, año de la honra para sus profetas. Yo quiero bendecirte hoy como profeta y animarte a que sigas con tu ministerio. Estés pasando por el valle de huesos secos, estés en una cárcel como José, no dejes de profetizar. José no dejó de profetizar en la cárcel, no dejó de interpretar sueños, no dejó de servirle al Señor en la cárcel, porque tú no le sirves a un pastor ni a una congregación, tú le sirves al Señor, porque no somos profetas de reyes, somos profetas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni José dejó de profetizar en medio de la cárcel, pudo haber escogido ser amargado y volverse un asesino, porque se amargó por la injusticia, pero no, fue más fuerte lo profético que llevaba adentro. Y no sabía que 2 años después de haberles profetizado e interpretado los sueños, esa interpretación fue su boleto de salida, porque siempre van a recordar lo bueno que tú hiciste con alguien, cuando le interpretaste un sueño, cuando tú profetizaste y se cumplió, cuando oraste y se abrieron los cielos. Todo eso va a ser recordado. En este año 2015 se abre el libro de las memorias para que nos honren. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y espero que esta enseñanza haya servido de mucha bendición para tu vida, porque para mí es una gran bendición poderla dar. Así que este año, honra, doble honra para ti y para mí. Nos vemos el próximo estudio de profetas, que son todos los días martes acá en www.dimension7.tv. Bendiciones desde Guatemala. Estás viendo Compañía de Profetas.